Un saludo cordial. En esta oportunidad voy a presentar eh, evaluación del comportamiento temporal de los microservicios en diversos entornos, ¿no? Mediante el protocolo HTTP en este caso. Vamos a ver un poco del ISNP también haciendo pings, porque en sí en una VPC hay IPs privadas, ¿no? Que es del rango de los 10 con prefijo 8. Inicia con 10.0.0 prefijo 8. Y esas son IP privadas. Podemos tener muchas de esas. Por ejemplo, en Linux tenemos las 198.168, ¿no? Y pues eso es un poco veloz, ¿no? Porque es como si tu VPC sería el campus, ¿no? Entonces, pues, la latencia va a ser mínima, ¿no? O casi nada de latencia. Entonces, acá, ¿qué se ha hecho? Se ha evaluado cuando es no estresado, pues se ha puesto una consulta, ¿no? Un usuario, ¿no? Y resulta que y se ha evaluado también dentro del mismo contenedor. Vamos a poner en contexto esto. Tenemos aquí el diagrama, ¿no? Lo que se ha evaluado es dentro de un mismo contenedor. Hemos creado una subred A y una subred B. Entonces, en la subred B lo hemos puesto como ejemplo un microservicio de conferencias y en una subred A lo hemos puesto una instancia tenemos un nodo con el microservicio de ponencias y el microservicio de cronogramas, ¿no? Pero esto es una red interna de Docker y por eso que la latencia es mínima, ¿no? Incluso de llegar desde Ohio hasta Tingo María solo tomó 300 milisegundos, ¿no? Eh, ¿Ya? Vamos a ver. Tenemos el diagrama, ¿ya? Y ahora, esta microservicio de conferencia es necesario que dependa de lo que es ponencia y de cronograma, ¿no? Entonces se hace una conexión. Pero para no afectar la evaluación, se hace una desconexión acá mediante una variable, ¿no? La ponemos en false y se desconecta automáticamente. Y así podemos medir con mayor precisión la latencia. Y también se ha tenido en cuenta lo que es el peso de los datos, que no sea mucho, ¿no? Porque eso también puede influir en la evaluación. Y por otro lado tenemos un VPC externo hemos simulado una VPC de RENEC igual con el mismo peso de datos de formato JSON, el mismo peso en bytes. Y se conectaba a la subred B, a la instancia 2, ¿ya? Y eso es lo que hemos evaluado. Entonces, como resultado salió lo que es, por ejemplo, en no estresado, dentro del contenedor demora 328 milisegundos. ¿Cómo le hemos evaluado esto? Con Apache Jmeter. Lo hemos tomado en cuenta todo lo que es el average hasta que el momento en que falla, ¿no? Acá podemos sacar eh, dos subcaracterísticas del ISO 25000, ¿no? Que es de comportamiento temporal, ¿no? De eficiencia y desempeño. Bueno, tenemos lo que es comportamiento temporal y la capacidad, ¿no? Porque llega un cierto punto que se comienza a colgar. Entonces de ahí podemos mediante métricas podemos hacer evaluación de calidad, que es la capacidad, ¿no? La capacidad llegó hasta 50 usuarios concurrentes, por ejemplo. En caso de, en caso de, en caso de, en caso de una API externa, ¿no? ¿Por qué eso? Porque he tomado como una instancia micro, tal vez con más máquina puede responder mejor, pero en este caso para esta evaluación y
teniendo en cuenta que es los recursos que nos brinda AWS con fines educativos es limitado, ¿no? Entonces, pues se evalúa hasta ese punto, hasta que llega a botar error, ¿no? Entonces ahí llega el máximo. Tenemos lo que es, ahora dentro del contenedor respondió incluso poco estresado con 25 usuarios por segundo, llegó a 331 milisegundos. Igual dentro de la VPC 333, 2 milisegundos de diferencia. Y un externo ya comienza a estresarse más porque comienza a enviar más y más tráficos, ¿no? Y enrutar esos tráficos, claro, puede haber almacenamiento, pero en sí, quién sabe qué está pasando en los miles de routers que para llegar hasta Ohio, ¿no? Y por eso es que se demora bastante. Y ya regularmente estresado con 50 usuarios por segundo, dentro del contenedor responde a 332. Dentro de la VPC responde a 335 y en externo ya deja de responder porque se comienza a esperar y esperar el resultado y ya pues como que se sobrecarga, ¿no? Y deja de responder, bota error. Y ya luego, medianamente estresado con 75 usuarios tenemos 335 milisegundos y en la VPC 336 milisegundos. Y altamente estresado, pues se ha tomado como 100 usuarios teniendo en cuenta la capacidad del servidor, ¿no? Claro que no hace mucha lógica, pero ya es un poco pesado llegando a consumir el 90%, ¿no? De la capacidad del procesador. Llega hasta 337 milisegundos y 38 milisegundos dentro de la VPC dejó de responder y acá en API Gateway quedó bloqueado, ¿no? Porque por razones de seguridad lo bloquea. Y esto, 447 no es así, solo por los... Al iniciar siempre demora el API Gateway, pero en general baja hasta 350 a 360 milisegundos. Pero en esta prueba, que se hizo un ciclo, eh, llegó a 400, así que lo anoté tal como salió. Hemos usado Apache Emitter, como ya lo hemos visto, y al final, al hacer estos tests, quedó bloqueado, ¿no? Dejó de responder al hacer el test externo. Ahí tenemos eso, ¿no? También hemos usado Postman en algunos casos para hacer las pruebas y también te botan a 221 milisegundos. Eh, ¿Esto por qué? Porque este se hecho uno solo y en uno solo responde bien y el Apache Emitter ya como que te lo sobrecarga, hace varias peticiones. ¿Ya? ¿Cómo está estructurado nuestro proyecto? Pues tenemos conferencias donde hemos puesto si usa external API para manejar más, ¿no? Tenemos control y cambiamos a true o false. Si usa una external API, lo cambiamos a false, entonces entra a dar la consulta a la API externa, ¿no? O si no, hace un flujo normal. Igual el cronograma también tiene, pero el cronograma igual, ¿no? No depende de ninguno, pero sí se usa en las ponencias. Y en las ponencias definimos que va a ser la consulta, pero dentro de la red del contenedor de Docker, ¿no? Dentro del contenedor, dentro de la red de Docker, ¿no? Porque cada servicio está dentro de un contenedor en sí, solo que tenemos una red dentro de Docker, ¿no? Igual, ¿no? Como va a ser si en caso de no consumir ningún servicio retorna datos simulados, ¿no? Porque la latencia va a ser cero, pues. Eso con fin de mayor precisión al momento de evaluar a acá tenemos nuestra VPC, que es un Private Network, ¿no? Y definimos un grupo de seguridad y permitimos que ingresen todos los IPs, ¿no? Y incluso todos los protocolos, para que sea más fácil. Eh,
Acá definimos para el despliegue continuo, simplemente lo pasamos en base 64 y hacemos las instalaciones normales, ¿no? Instalamos Docker, instalamos Git y para clonar repositorio luego usamos Docker Compose y así para la siguiente instancia igual, ¿no? Y ejecutamos el Docker en el puerto interno, que es el 3000, redirigimos a 80, ¿no? Para que salga como público. Porque en el ACL solo hemos abierto el 80, o el HTTP o el 443, ¿no? Que es del HTTPS. ¿Ya? Y tenemos la base de datos que nos hemos guiado en esto, ¿no? El cronograma y las ponencias. Y depende de ambos están conectados a la conferencia. Y teníamos otro servicio que está totalmente independiente, que tiene su propio flujo de trabajo, su propio workflow. Vamos a ver, ¿ya? Tiene su infraestructura Terraform, un módulo, igual, ¿no? Pero esto está en otra VPC. Ah, el main VPC, el otro era example VPC, ¿no? Es, sacamos la IP pública y la ponemos, ¿no? Y en el código tenía un contenedor que estaba expuesto en el 3001, ¿no? Y teníamos estos datos. Se tomaba en cuenta el hora de inicio del servidor y esto se puede convertir, ¿no? Como en, para tener precisión cuando ha salido, cuando llega la solicitud y cuando sale, ¿no? Se ha hecho integración continua en GitHub y acá podemos ver algunas pruebas, ¿no? Del 3000, por ejemplo, del externo. Se ha desplegado los mismos servicios para tener mayor precisión y la latencia acá es de 100 milisegundos, ¿no? Pero esto es impreciso, por eso que eso está midiendo solo la latencia entre la VPC que está en Ohio y la otra VPC, ¿no? Y esa latencia es 101 milisegundos, ¿ve? En llegar hasta acá se demora ya 328, ¿no? No, ajá, 339. O sea, hasta tengo varía, casi como 200 milisegundos, sí, 239 milisegundos de llegar de Estados Unidos a Ohio hasta Tingo María, ¿no? ¿Qué se puede concluir? Bueno, primero discusión. Bueno, en la mayoría de los casos te conviene desplegar en un contenedor, ¿no? Hay casos en que conviene porque hay aplicaciones que van a estar ahí, pero no va a tener mucha concurrencia, no van a haber muchos usuarios. Hay algunos casos de softwares ah, que se usan una vez al mes y eso pues puedes tener muchos clientes y en un solo contenedor, ¿no? Y de ese modo ahorras costos, ¿no? Porque AWS o cualquier servidor por la infraestructura te cobra por hora, solo por estar prendido. Y eso te ahorra bastante. En cuanto a la VPC en cuanto a usar dentro de la VPC, porque esto es recomendable, altamente recomendable para microservicios. Y externo, no es recomendable, claro, cuando deseas que haya, sí, en caso de que se use, ¿no? Por ejemplo, la integración de API de RENIEC. RENIEC maneja sus propias reglas de negocio, ¿no? Y solo te da los datos necesarios a ti, pero eso pues hay estrategias para manejar esa latencia, ¿no? Por ejemplo, usando un background, el usuario puede entrar a su sistema sin ningún problema.
puede manejar veloz, pero por segundo plano tu sistema puede estar manejando, ¿no? No va a haber problema. Hay estrategias para manejar eso. Y pues combinado VPC con API Gateway es lo máximo, ¿no? Porque te brinda seguridad y gestión centralizada, ¿no? Y VPC te ha demostrado que no se puede hacer muchas peticiones por razones de seguridad, ¿no? Que es un truthful de 20 usuarios al mismo tiempo y del mismo lugar. Entonces, llega a 2 o a 5, bloquea. Y usar herramientas como Apache Emitter para tener mayor precisión, ¿no? Pero que haciendo un HTML y midiendo con JavaScript no me garantiza nada que estoy midiendo bien o me estoy midiendo mal. En cambio, Apache Emitter ya es como un estándar, ¿no? Recomienda el uso de subredes y dentro de la VPC los microservicios, ¿no? Y para hacer integración continua también es altamente útil. Y muchas gracias.